nuestra segunda entrevistada de este día y ella es la doctora Leticia López Cepeda, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, esta ANEC, quien nos va a hablar pues precisamente de este mismo tema. La ANEC es una organización campesina nacional que agrupa a más de 100 organizaciones campesinas e indígenas locales. Ahí participan más de 50,000 pequeños y medianos productores y productoras de maíz, frijol, trigo, arroz, café, berries, entre otros productos en 12 estados de la República. Justamente Leticia López Cepeda es socióloga rural por la Universidad Nacional Autónoma de México de profesión y además tiene un compromiso muy importante de trabajo local. Pues vamos a escuchar también sus reflexiones. Muy buenos días, Leticia, pues con un gusto de saludarla este día y también de platicar acerca de esta iniciativa que se tiene en la Cámara de Diputados. Buenos días. Buenos días, Nancy. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el auditorio que nos escucha y sobre todo agradecer la importancia que ustedes están dando a este tema. Estaba leyendo ahorita los comentarios que hay en las redes sobre la importancia de difundirlo, de llevarlo a un tema de prioridad nacional y más ahorita que estamos viendo los problemas, la prioridad que tiene la alimentación en México, pues es bien relevante que lo tengamos en tema, ¿no? Que lo llevemos a la discusión, a la reflexión y a la denuncia de lo que está pasando en México, ¿no? De cómo estamos llevando por un lado una lucha por la soberanía alimentaria, por la soberanía energética, y por otro lado están sucediendo cosas que nos confunden mucho acerca de cuál es la política que se tiene que seguir sobre la soberanía alimentaria, qué política tiene el gobierno, porque sí es confuso que los propios responsables y titulares de la Secretaría de Agricultura, de Relaciones Exteriores, de Economía, sean quienes estén impulsando esta ley. Entonces, amerita que hagamos una difusión. Escuché a Malin Johnson, hizo una excelente exposición de todo lo que implica y las repercusiones que tiene esta ley, y debemos de profundizar y debemos de analizar y debe de ser un tema de prioridad nacional. La agricultura y la alimentación deben de ser de interés público y no de interés de los que llevan los negocios, Nancy. Así es que adelante, estamos dispuestos, puestos para informar a toda la población qué es lo que implica esta ley. Pues justamente de estas implicaciones me gustaría que nos hable de esta privatización de las semillas a través de las patentes y cómo pues esta iniciativa vuelve a poner en riesgo todo este reservorio tan importante en México. No solo se entiende, no solo es el maíz, ¿no? Pero el maíz pues es esencia de los mexicanos, esencia de las mexicanas, de nuestra alimentación, de nuestra cultura, y por eso se pone el foco en esta semilla, pero al final del día pues prácticamente todos los alimentos que se siembran en nuestro país quedarían en riesgo. Pues justo que nos hable de estos riesgos que se corren en dado caso de que se discuta y pues esperemos que no se apruebe esta iniciativa. Sí, lo primero que te comentaría es que hay que difundir, hay que denunciar. El presidente anuncia el fin del neoliberalismo y el inicio, y la soberanía alimentaria como una política de Estado. Y esta política de Estado sí marca un cambio fundamental en las políticas agrícolas, del neoliberalismo, que era la privatización de los servicios, del crédito, del financiamiento, de todo, de toda la estructura agrícola. Ahora la soberanía alimentaria es un cambio paradigmático donde primero los pobres, quiere decir que posicionamos a los pequeños y medianos agricultores como con un papel fundamental para la producción y la alimentación de este país. Y esto implica que los productores retomen el control de su proceso de producción. Y esto implica las semillas. Entonces es bien riesgoso, o sea, no se entiende cómo es posible que los propios funcionarios del gobierno estén impulsando esta ley, esta iniciativa de ley que sobre todo pues debe de ser una ley para proteger los derechos del obtentor.
¿no? Y a través del SNIC, Sistema Nacional de Certificación de Semillas, debería ser Sistema Nacional de Protección de Obtentores, de privados, para hacer toda la comercialización de las semillas. Desde el punto de vista de los productores, pues encarece todo su proceso productivo, porque si antes, como comentaba Malin, los productores, desde el punto de vista económico, reproducían sus semillas, adaptaron variedades a las diferentes realidades regionales, intercambiaban semillas sin fines de lucro, porque los pequeños productores, los medianos, no tienen este afán de lucro, de privatización, de empoderamiento. Los campesinos y las campesinas prestan un servicio alimentario a la población y entonces había este intercambio libre de semillas y adaptación tiene implicaciones a la diversidad alimentaria y la diversidad de los ecosistemas de toda la población. Entonces esta ley de los obtentores pues ya permite a estas empresas a través del sistema de la Asociación Mexicana de Semilleros, donde está Bayer, Monsanto, todos los que comentaba Malin, pues tenemos a personeros del gobierno atendiendo los intereses de estas transnacionales, obviamente pues les permite apropiarse de las variedades, de todo ese recurso milenario, hacer alguna modificación y se apropian de todo el recurso genético y esta ley establece en su artículo cuarto una serie de prebendas a los obtentores, ¿no? Donde les dan derechos, amplían los derechos de la producción, reproducción o multiplicación, la preparación para fines de reproducción, la oferta en venta, la venta o cualquier otra forma de comercialización, la exportación, la importación, etcétera. Esta ley es todo un compendio de cómo favorecer a los obtentores y como comentabas Nancy sobre la investigación, es tan perverso y nos quieren engañar, porque el argumento es como no hay investigación en México, no se ha visto muy mermada, pues sí, el neoliberalismo y la privatización le otorgó todos los apoyos a las empresas privadas para hacer la investigación, pues está mermada, y en lugar de sacar una ley que fomente la investigación pública para fines públicos y de interés público, dicen, pues como no lo hay, que por cierto, el secretario de Agricultura participó en todo ese proceso de privatización porque fue subsecretario, estuvo en la ONU, como como representante de biotecnología, es adicto a la biotecnología, ¿no? Y a todo el negocio de las semillas, pues siguen manteniendo esta cuestión de la investigación en privados. Entonces, que si en 30 años, si estamos viendo la crisis del campo, que sí tuvieron todas estas facultades para participar en la investigación y solo las utilizaron para sus fines e intereses privados, ¿cómo es que queremos suponer ahorita que ellos van a hacer investigación para el desarrollo de México y las variedades derivadas? Y, ¿Por qué? perdón, Sí, ¿quiénes adelante. serían estos personeros del gobierno que están apoyando a las grandes corporaciones? Porque ahora estamos viendo la discusión estaría en la Cámara de Diputados, pero nos dice que también desde el gobierno hay personas que están impulsando esto. El secretario Villalobos a través del SNICS. O sea, estas contradicciones que estamos viendo en el gabinete, pues, ¿qué pasa, no? En verdad, estos funcionarios han entendido lo que es la cuarta transformación o lo que propone el gobierno, lo que es soberanía alimentaria o lo que implica el decreto del glifosato. En verdad, la Ley General de Alimentación que se está impulsando, en verdad ellos están trabajando para el presidente. Tenemos que hacérselo saber al presidente, ¿no? Y han hecho un intenso cabildeo que podemos ver en redes, se han reunido con las diversas comisiones, con la de medio ambiente, y los han incluso hasta engañado diciéndoles que pues es orden presidencial, cosa que no creemos, que si le preguntáramos al presidente, bueno, presidente, y lo que usted dijo sobre la soberanía alimentaria, sobre primero los pobres, ¿cómo es posible que estemos trabajando una ley para darle derecho a los obtentores? Perdón, también del SNICS, este Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, ¿quiénes serían los que estarían en esta misma condición de favorecer a las corporaciones? Si tú lees si vemos esta iniciativa de ley, toda la iniciativa está enfocada a
cómo darle las atribuciones al SNICS, ¿no? ¿Cómo va a ser toda la certificación? Entonces, pues son los funcionarios del SNICS los que están haciendo este intenso cabildeo, que hacemos un llamado a los diputados a que pongan atención, a que se abran al debate y, como decía Malin, a la consulta pública y a profundizar esta ley. No se puede aprobar. Son dos pretextos. Es que va a incentivar la investigación. No, no la incentiva. Incentiva la investigación de privados para hacer negocios privados, para que tengan a las campesinas y a los campesinos sujetos, presos de sus semillas, las cuales no, de sus semillas milenarias y apropiadas, las cuales no van a poder comercializar. Y la otra, los tratados internacionales, ¿no? Es que el tratado transpacífico y el TEMEC nos obligan a eso, y lo comentabas tú ahorita y lo comentaba Malin, bueno, tenemos recursos nacionales para decir, bueno, están los derechos humanos y existen una serie de contrapesos que podemos poner y que los diputados pueden muy bien poner para decir que se tiene que revisar esta ley. Nada nos obliga a pasarla en lo inmediato, Y pero están desesperados. Leticia, este señalamiento me parece muy importante, sobre todo por cómo se ha conducido el secretario Villalobos desde que asumió este cargo. Estaría atentando directamente el secretario contra el Reservorio Nacional de Semillas a través de este servicio, este SNICS, y también a través de los propios legisladores impulsando esta misma reforma. Los legisladores llegan digo, recién toman posesión y les dicen, ¿sabes qué? Esta ley hay que pasarla porque ya venía, pero está en espera, ya nada más es para aprobarla y los engañan. Ya hubo una discusión antes del cambio de la Cámara y se dijo, no pasa, no va esta ley. Y entonces dicen, pues es que el presidente y el TEMEC y los tratados, lo que dice la propia ley, urge sacarlo. Sí, sí, que nos contesten. Hay que preguntarle al secretario. Secretario, ¿de dónde supone usted que la investigación privada se la vamos a dar a los obtentores? ¿Va a garantizar la soberanía alimentaria? Los obtentores que ponen una ley que criminaliza la comercialización y la difusión de lo que dio origen, vamos a hablar del maíz, pero hay muchas otras variedades nativas de centro de origen en México. Si las queremos entregar y regalar a las grandes empresas transnacionales para que hagan negocio en nuestro país y le quitemos esta posibilidad de alcanzar la soberanía alimentaria, porque soberanía alimentaria no nada más es producir lo que el país necesita en materia alimentaria, como decía Malin, falta la producción de maíz. Se necesita, si tanto le interesa al secretario Villalobos, incentivar la producción nacional. Se necesita una política pública en el sentido del decreto del glifosato. El decreto establece claramente un periodo para la transición. Hay una ley de protección a maíces nativos que abiertamente el secretario no está instalando esas comisiones, pero sí anda muy presto sacando la ley de variedades vegetales. Leticia, y Eso es. también me gustaría preguntarle si acaso ustedes desde la NEC han buscado diálogo con el secretario Villalobos, o desde la campaña Sin Maíz no hay país, y en todo caso de que así lo hayan hecho, si ha habido alguna respuesta positiva, si se ha dado alguna reunión. Sí, mira, ahorita estamos sobre todo buscando el diálogo con la Cámara de Diputados para detener esta ley, ¿no? Porque allí es donde está ahorita el peligro. Esta iniciativa de ley ya se había firmado y logramos que no la pasaran al Pleno, pero están volviendo nuevamente el impulso. Pero yo creo que es algo que tenemos que discutir acerca de si es posible, vale la pena o es viable un diálogo con el secretario por su propia historia, ¿no? Donde el secretario sí hemos lanzado comunicados desde diferentes frentes, alertando sobre la posición del secretario. No estoy segura que con el diálogo, con un simple diálogo, el secretario comprenda, porque el secretario tiene una posición firme y una visión, compromisos
representación de todas estas industrias de semillero y de semillas, semilleros y sobre todo de sus nexos con ellos, ¿no? De sus nexos. Y no en lo personal en el caso de la NEC, de los productores, no nos sentimos representados con este secretario. Y Es un estos nexos que ustedes habrían ya advertido y estos compromisos, ¿con quiénes serían? ¿Ya tendrían ustedes identificados qué intereses mueven al secretario de Agricultura, al secretario Villalobos? Lo que sí nos queda muy claro es que las empresas, la Asociación Mexicana de Semilleros, son quienes están impulsando esta iniciativa, ¿no? Bueno, pues no se necesita mucha ciencia para saber que si sale una ley que favorece a los semilleros, pues la están impulsando los semilleros. Es la historia que vivimos en los que impulsan las leyes, lo estamos viendo con la reforma energética, ¿no? Los cabilderos. Entonces ha habido mucho cabildeo. El secretario saca comunicados y comunicados donde ha tenido relación y está viendo con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura sobre su papel en la cumbre de los sistemas alimentarios, que habla de la importancia de, de las innovaciones tecnológicas para resolver el sistema alimentario, pero siempre desde lo que se le llama de las alternativas del capitalismo verde. No hay una convocatoria abierta, ¿sí?, para que discutamos el sistema de la alimentación. Entonces, el camino que ha seguido es a través de la Cámara y pues nosotros estamos actuando ahorita a través de la Cámara, que no pase esta ley. Pero yo creo que bien valdría la pena que el presidente promoviera un diálogo y pudiera llegar, como es necesario que llegue a él, decimos en las mañaneras y todos los vías posibles para que se haga un diálogo profundo y no permita que avancen este tipo de acciones que van en contra de lo que él mismo ha propuesto en su compromiso de campaña, en sus compromisos de campaña, y todo el tiempo y todos sus informes dicen no a los transgénicos. Entonces, ¿cómo es posible? A veces no se entiende que esté pasando este tipo de legislaciones. Entonces, sí se necesita que abrir un diálogo y una denuncia, más allá del diálogo, porque no sé qué tanto haya que convencer en esto. Como dicen, el chiste se cuenta solo. O sea, México es centro de origen del maíz y de muchas otras variedades. El maíz es un cereal de máxima importancia, el principal cereal a nivel mundial. Somos centros de origen, hemos creado el hombre, nuestras campesinas, nuestros campesinos, comunidades indígenas, crearon, inventaron, produjeron todas estas 60 y tantas variedades de maíces adaptados y resistentes y resilientes. Se requiere investigación sobre estos maíces, pero con los campesinos, con las campesinas, con las comunidades, con los que son dueños, con los que nos lo han regalado al mundo, sin intentar patentarlas, sin intentar privatizarlas. Al mundo entero regalamos. Son un bien común que no tiene que ser objeto de la privatización. Necesitamos presionar para que el secretario entienda que pertenece a un gobierno que ha proclamado la soberanía alimentaria. Él y todas las secretarías que están muy comprometidas con el TEMEC y con los tratados internacionales, pero no están comprometidas con la soberanía nacional, con los derechos humanos y con la necesidad de generar una alimentación sana, porque termino comentándote que además estas semillas, como decía Malin, van ligadas a todo un paquete tecnológico. Es una falacia decir que las semillas y estas transgénicas van a garantizar la productividad y la rentabilidad. Van pegadas a todo un paquete tecnológico de agroquímicos, de alimentación artificial externa. Necesitamos un nuevo sistema agroalimentario y nutricional, y es un cambio profundo, profundo de discusión, donde se tienen que ver presupuestos y donde tiene que materializarse este decreto contra la prohibición del glifosato, del cual Bayer es el gran productor.
¿Cuál sería concentrados el de... llamado que le harían a los legisladores, sobre todo a aquellos que habrían sido engañados con que esta es una pues reforma que impulsa el mismísimo presidente de la República, cuando vemos que pues esta choca con el discurso y también con acciones como este decreto contra el glifosato o este compromiso presidencial contra los transgénicos? ¿Cuál sería el llamado a esos legisladores? Primero que no se dejen presionar, ¿no? Que los tratados internacionales y que la investigación y no sé qué tanto para aprobar en lo inmediato esta iniciativa de reforma a la ley. Que no se dejen presionar. Que abran un periodo de consulta, que escuchen a todas las voces, que debatamos, hacemos el debate contra las visiones de los que ven en la agrobiotecnología la única vía para alcanzar en manos de privados para alcanzar la soberanía alimentaria. Eso es lo primero. Que llamen al diálogo al secretario de Agricultura para que exponga sus verdaderas razones, ¿no? Y que podamos ver cuáles son las verdaderas razones, el pueblo o las empresas de obtentores, ¿no? Que buscan la obtención de nuestras variedades vegetales en lo inmediato. El llamado a la Cámara es también que revisen toda la política pública y que salgan todas las leyes, que den prioridad a todas las leyes. Viene la ley eh, de ejecución del decreto del glifosato, el reglamento interno de la ley de protección a maíces nativos, la ley por la alimentación, que lo vean en paquete, que no se dejen presionar, que se informen y que sea un conjunto de leyes donde va también el presupuesto de egresos de la Federación 2023, que debe de tener una acción decidida de armonización de leyes y de presupuesto para fomentar la transición agroecológica. La revolución verde impuesta por todas estas empresas que se han enriquecido y favorecido de esto, tuvo inversiones de todo tipo para fomentarla y de apoyo a estos privados. Necesitamos inversiones para la producción de bioinsumos alternativos a todos estos agroquímicos, de capacitación, de asistencia técnica, que lo vean de manera integral, que no lo vean de manera separado. Hay una iniciativa para la autoproducción de bioinsumos orgánicos y te digo, esta ley general de alimentación, el reglamento interno de la ley de maíz y toda una serie de leyes. Tienen que verlo de manera integral, que abramos un diálogo y la Comisión de Agricultura que se dé el tiempo para profundizar. Se tiene que debatir a dónde va el sistema alimentario de este país. La pandemia ya no nos deja lugar a dudas de qué tenemos que hacer. La crisis climática, la crisis de la agricultura, la crisis de los productores. Y sabes una cosa, Nancy, los productores siguen allí. Estoy hablando a nombre de los productores de la ANEC y de muchas organizaciones campesinas siguen produciendo. Viene un alza impresionante de fertilizantes, del costo de está un alza impresionante de más del 150% de fertilizantes y no basta que distribuyan insumos químicos. Esta es la oportunidad que tenemos que tomar para que México sea autosuficiente no solo en la producción de alimentos, sino en la producción de insumos que no sean dependientes de insumos químicos extranjeros y de empresas transnacionales. Como ves, es un tema profundo, importante, decisivo, tanto como la reforma energética. La soberanía energética y la soberanía alimentaria son dos áreas estratégicas que ayuden a la transformación, necesitamos diputados que ayuden a la transformación que requiere el país con una visión nacionalista, con una visión de derechos humanos que proteja los intereses de los pequeños productores que están dependientes, porque así lo impulsó la propia política pública durante todo el periodo de la Revolución Verde, que los hizo dependientes de insumos externos, de maquinaria, de Pioneer, de John Deere y todo esto. Necesitamos construir una nueva forma de producir alimentos. Este es un movimiento mundial. Son décadas de lucha donde esta discusión de las cumbres alimentarias, de este sistema alimentario, y vienen muchos foros internacionales, sí tenemos que pelear que el mundo necesita producir y ver en la agricultura no solo negocios, sino una fuente de biodiversidad, de cultura, de alimentación y debe de quedar fuera de los grandes negocios
que, dicho sea de paso, se han enriquecido en este periodo, ¿no? Entonces es un tema importante, profundo. Qué bueno que ustedes estén abordando el tema. Denle una prioridad al sistema alimentario, a la alimentación de los mexicanos, porque es un tema de política pública en el que todos nos vamos a ver beneficiados. Hace falta investigación, en eso sí coincidimos, pero con investigación de quién, investigación con quién, investigación para quién, Claro. ¿no? No Eh, generar una ley para que favorezca a unos. Claro, Leticia, pues justamente esto último es también muy relevante, esta transición también hacia allá, ir dejando estos insumos químicos y también ver todo concatenado, o sea, por un lado la crisis climática pareciera que ocurre por otra vía, cuando en realidad todo va concatenado y tenemos así que irlo pues conociendo los mexicanos, sobre todo impulsar también estos digamos rubros estratégicos como lo es la soberanía alimentaria. Sin duda daremos seguimiento a esta temática y pues la invitamos a que en futuras emisiones también pudiera participar en este programa para ir abundando más acerca de este momento tan importante para nuestros maíces, para también nuestras semillas, sobre todo si se abre esta discusión y pues esperemos que de verdad no se apruebe y que los legisladores tengan la voluntad de informarse antes de pues aprobar algo o descartarlo. Leticia, pues le agradecemos mucho esta comunicación, sobre todo sus reflexiones y esperamos contar con usted en futuras emisiones. Muy buenos días. Muchas gracias, Nancy. Es un tema también nutricional, obesidad, desnutrición. Este también es tan integral que abasta hacia allá y agradecemos mucho a Contralínea que haga visibles estas posiciones y todos los escuchas y ustedes es un llamado para que continuemos con la difusión y la denuncia y la pelea y sobre todo la propuesta de qué sistema agroalimentario necesitamos y queremos. Muchas gracias, Nancy, y estamos a la orden. Gracias, buenos días.